Inaldia.net, Julio César Peñuela, con la verdad. Su Excelencia Luis Marín Molano, arzobispo de Nueva Pamplona, la noticia mundial de Su Excelencia, la renuncia, podríamos decirlo así, del Papa Benedicto XVI. Pues son tantos los sentimientos que uno experimenta ante una noticia tan absolutamente sorpresiva. Yo creo que prácticamente en la historia casi no ha habido renuncias o abdicaciones, porque la última fue hace cerca de 600 años, pero realmente fue un papa que estuvo unos pocos meses, que tal vez sintió que, no sé, no tenía la acogida necesaria y renunció, pero fue una cosa muy fugaz. Otros no han renunciado propiamente, sino que han nombrado a un sucesor. Como el papa no está sometido a ninguna norma, pues en vez de citar un cónclave, pues ellos mismos nombraron un sucesor porque lo vieron conveniente en algún momento, pero son muy pocos, muy pocos. Realmente es un papa con una mentalidad moderna que sabe lo que el mundo de hoy exige. Los papas antes no tenían que hacer viajes transatlánticos. Vemos que prácticamente el último papa que renunció no se había descubierto América. Entonces no se puede decir que tenía que ir allá, no se había descubierto Australia, entonces no se decía que tenía que ir a Sydney, pero hoy en día las circunstancias exigen otro estilo de cosas que de pronto para una persona a los 86 años y sintiendo menguada su salud, pues las mira con una óptica, pero de todos modos un acto extremo de valentía, porque hacer algo que no se había hecho, algo totalmente novedoso, algo lo que él sabía que muchas personas no iban a mirar bien, porque muchos piensan que no, que la cruz del pontificado es hasta la muerte, pero él ha mirado más bien el bien de la iglesia, y algunos han interpretado esto como un signo en esta época moderna. Ya no tenemos reyes, ya no tenemos gente indispensable, tenemos últimamente algunos gobernantes como atornillados al poder en medio de enfermedades, de ausencias prolongadas, difíciles, ¿no? El caso mismo de Cuba. Pues, entonces, un paso como este puede ser un signo muy respetable para mostrarle al mundo que estamos en una época diferente y que tenemos que tener un gobernante que esté, como dicen los muchachos hoy, al pie de la jugada. El Santo Padre ha sentido, dice él, que en los últimos meses disminuida su salud, seguramente lo ha consultado con su médico. Hoy vi en la televisión que su hermano, que vive, el sacerdote, tenía conocimiento de que el médico no quería que el Papa ya hiciera viajes transatlánticos o pues de un continente a otro por el cambio de horas, se alteraba su salud. En fin, no conocemos todas las circunstancias. Yo creo que esto el Santo Padre solamente lo consultó con el Señor. Eso es un diálogo con Dios, eso es un diálogo de corazón a corazón. Nadie, ni los más inmediatos colaboradores, ni los más cercanos, ningún cardenal, nadie sabía lo que iba a ocurrir. Los obispos colombianos estábamos hoy muy atentos en la mañana a las noticias de Roma, porque se decía que en el consistorio de hoy se iba a decir la fecha de la canonización de la primera santa colombiana, de la Madre Laura, y efectivamente se hizo. Será Dios mediante el 12 de mayo, pero ahora quedó todo relativizado porque todo depende de qué programa tenga el nuevo pontífice y quién sea y dónde quiera hacer la canonización. La Iglesia es muy dependiente de la persona del Papa, y entonces en este estado de interinidad no sabemos exactamente ya qué vaya a ocurrir o en qué fecha vaya a ser, pero pues ya de todos modos fue proclamada santa y esperamos que en los próximos meses se realice la canonización. De pronto el nuevo Papa quiera venir a Colombia a hacerlo. No sabemos, todo esto es una sorpresa, porque también si es un Papa que no hable el español y que deba venir a Colombia, a eso pues se sienta limitado y no lo haga, o sea uno que hable español. Ya todo está en las manos de Dios, y nosotros, yo en el mensaje que le mandé a los sacerdotes hoy, a los de la arquidiócesis, tanto los que están aquí como los que están en el exterior, lo titulé de rodillas. Es un momento para estar de rodillas, de reflexión, de oración, de pedir a Dios para que el Señor premie al Santo Padre por su valentía y por su obra maravillosa
y trascendental de más de 500 libros escritos, un hombre que se ha desgastado intelectualmente por la Iglesia, y nos conceda también un Papa pues con las capacidades y con la santidad necesaria para guiar la barca de la Iglesia. Su Excelencia, entiendo el sentimiento que tiene y veo la decisión de Benedicto XVI, su Excelencia el Papa, como una grandeza de un hombre. Como usted dice, hay personas que se atornillan ahí en los poderes y están enfermos, ya no pueden dirigir los países. Sí, son diferentes concepciones de mirar la vida. Esta me parece muy moderna, porque incluso el Papa Juan Pablo II dijo: no me puedo bajar de la cruz. Es una visión espiritual bellísima, pero realmente sus últimos viajes ya eran un martirio para él y para todos los que lo seguíamos. O sea, veíamos el inmenso sacrificio que él tenía que hacer cuando la cara del dolor ya no lo dejaba. Pues eso tiene su valor, pero yo considero que tampoco era lo mejor para la Iglesia en ese momento, porque además cada vez tiene que delegar más y más, algo parecido a lo que está ocurriendo en Venezuela, que prácticamente gobierna el vicepresidente, el presidente de la Asamblea, la presidenta de la Corte Suprema, otras personas, porque nadie lo ve. En la medida en que una persona va disminuyendo en sus capacidades físicas, tiene que confiar tanto en los otros que los otros terminan gobernando. Entonces, Juan Pablo II seguramente tendría colaboradores que él consideraba excelentes, sumamente fieles, prudentes. De pronto no es lo que vio el Papa en este momento. Realmente no lo sé, pero sí es como una actitud moderna ante la vida, un modo distinto de ver el sentido de la autoridad y el sentido del servicio. Si estamos tan desgastados de que no podemos prestar un buen servicio, como dijo el Papa hoy, existen otros servicios como son el sufrimiento, como son la oración, como son la contemplación, y a eso se va a entregar él ahora, a servir a la Iglesia desde lo interior, desde lo profundo, y seguramente, no sé si todavía querrá escribir algún otro libro, alguna otra cosa. Si al fin y al cabo es un hombre con una dimensión intelectual muy grande, pero tomó esa determinación y la recibimos con fe y con estupor, pero confiando en Dios, que siempre acompaña y guía a su Iglesia. Su Excelencia, usted tuvo la oportunidad de hablar varias veces con el Papa Benedicto XVI. ¿Cómo era? ¿Sintió algo de pronto hablando con él? Pues yo creo que la mejor manera de explicar qué se sentía hablando con el Papa es comparándolo con Juan Pablo II. Porque Juan Pablo II era un hombre de las multitudes, un hombre que dominaba las grandes masas, que eso tiene una mirada, unos gestos simbólicos, un modo de alzar las manos, de aplaudir con los jóvenes, le encantaban los aplausos. Yo recuerdo en la misa en La Habana, en Cuba, que lo interrumpían mucho los cubanos con los aplausos y con los bailes, y él decía: gracias por los aplausos, porque eso le permite al Papa descansar. Estaba hablando y ya estaba muy fatigado. Él gozaba con todo, él le gustaban los circos, bueno, era un hombre muy distinto, muy diferente, pero no era un hombre íntimo, no era un hombre como personal. Él muchas veces hablaba con uno mirando a otra persona. Era para las multitudes. El Papa como que se lo tragaba uno con los ojos, como que quería comprender profundamente la situación de uno, que en los minutos que podía estar con uno se interesaba. Yo recuerdo que en la última reunión que tuvimos con él, estábamos un grupito de obispos y fue una reunión bastante larga, como de 1 hora, un poco más, y uno de los obispos, el Papa, interesado en las cosas de Colombia, le habló de la violencia intrafamiliar, un término que es muy natural entre nosotros, pero él pensó que no entendía bien qué puede ser violencia en la familia, dentro de la familia. Entonces pensó que no entendió y le preguntó al intérprete que si estaba, que era violencia intrafamiliar, que cómo se decía, y entonces no. Se sorprendió muchísimo, dijo: pero ¿cómo es posible esto? Y entonces le pidió a este obispo explicaciones, y el obispo se puso a decir que habíamos escuchado noticias muy crueles de madres que habían quemado a sus hijos con la plancha, con agua caliente, niños que los habían botado del 2.º piso. Bueno, unas cosas allí que sabemos, que hemos visto aquí.
Y el Papa se conmocionó profundamente y enseguida como que nos reclamó, ¿y ustedes qué están haciendo frente a eso? ¿Y ustedes qué están haciendo con la familia? ¿Qué le están diciendo a los jóvenes? Y nos dejó pues como contra la pared para responderle, pero eso lo impresionó. O sea, él captaba esas situaciones y lo conmovían y trataba como de reaccionar. Yo recuerdo eso y tal vez como de las últimas imágenes que tengo del Papa después, todavía lo vi, pero ya fue como un discurso más formal, pero así como en un diálogo y preguntando esa vez y realmente que dijéramos, una actitud que nos desconcertó, cómo le tocó el corazón el que en Colombia hubiera violencia dentro de las familias. Eso como que no lo comprendía. Bueno, ya para terminar, Su Excelencia, agradecerles por este tiempo, lo saqué de sus ocupaciones, invitar a los feligreses porque esto ha sido sorpresa para todos los católicos y no católicos a nivel del mundo. Pues la invitación naturalmente ha sido a la oración, fue lo que dije de esta mañana a primera hora. Aquí no toca sino convocar a la oración por la Iglesia, por el Papa, gratitud por él, por su obra, pero sobre todo mirar al futuro. Desde luego que no hay palabras que tengamos preparadas porque nadie tenía previsto una renuncia de un Papa. Esto no estaba como dentro de del desarrollo normal de la Iglesia. Siempre esperábamos la muerte del Papa, pero no la renuncia. Pero bueno, nos ha tomado de sorpresa y muchas lecciones tendremos que aprender de ella y confiar siempre en la seguridad de la presencia de Dios que guía y conduce a su Iglesia por los mejores caminos. Muy amable al arzobispo de Nueva Pamplona, Luis Marín Merlano, por estar en agendaldía.net. Si de noticias se trata, agendaldía.net.